Muy buenos días, hoy es jueves 17 de noviembre del año 2016. Me encuentro frente a nuestra sala de entretenimiento donde se puede observar nuestro panel luminoso se encuentra totalmente operativo. Nos acercamos a nuestra puerta de ingreso principal donde se puede observar a nuestro ABP de turno totalmente uniformado. Nuestra sala cuenta con un turno de ABP de 19 a 07 de la mañana. Nuestra sala está autorizada y fiscalizada por MINCETUR con nuestra razón social de Nevada Entretenimientos. Puede observar también nuestro afiche promocionando nuestro sorteo del mes. Este sábado 26 estaremos sorteando 3.600 nuevos soles. Hacemos el ingreso a nuestra sala donde se puede observar nuestras máquinas se encuentran totalmente iluminadas, nuestras sillas ordenadas, piso completamente limpio. Se puede observar también nuestra tablet se encuentra instalada para verificar el ingreso de ludópatas y se encuentra actualizada hasta la fecha. Como se puede observar también, nuestra sala se encuentra decorada de acuerdo a la temática del mes. Puede observar también nuestro primer espejo de seguridad. Puede observar también nuestras paredes se encuentran completamente limpias. Nuestra sala cuenta con 97 máquinas de acuerdo a nuestro RD con fecha 26 de agosto. Se puede observar también nuestra primera máquina inoperativa, es la 12802. Está inoperativa por monitor desde la fecha 21/10. Orden de trabajo 204/31. Carta sumilla es hasta la fecha 30 de noviembre. Se puede observar también dentro de nuestra sala contamos con un afiche promocionando nuestro sorteo del mes. Como se puede observar también, nuestra sala se encuentra completamente iluminada. Nuestra segunda máquina inoperativa, la 27562, está inoperativa por tarjeta Black Planet desde la fecha 14 de noviembre. Orden de trabajo 322. Carta sumilla es hasta la fecha 30 de noviembre. Puede observar también nuestro televisor en canal de música y volumen 0. Nuestra galería de eventos se encuentra completamente iluminada y con fotos actualizadas. Puede observar también un letrero donde dice jugar en exceso causa ludopatía. Nuestro segundo espejo de seguridad. Nuestra galería de proas completamente iluminada y con fotos actualizadas.
Esta sala cuenta con un FAI legal de la SST, Reglamento Interno de Seguridad en el Trabajo, Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, con la razón social de Nevada Entretenimientos y Recreativos Fargo. Plan y programa de seguridad y salud en el trabajo. Se puede observar también el plano de ubicación. Nos encontramos en nuestro sector póker. Se puede observar, nuestras máquinas se encuentran completamente iluminadas, nuestras sillas ordenadas, piso completamente limpio. Nos encontramos en los servicios higiénicos de varones, donde se puede observar el piso se encuentra completamente limpio, se encuentra abastecido. El piso del servicio higiénico se encuentra en mal estado. Ya se coordinó con nuestro sectorista de operaciones para el respectivo cambio. Encontramos en los servicios higiénicos de mujeres. Se puede observar, se encuentra completamente limpio, se encuentra abastecido. Así nos encontramos en nuestro sector cocina. Podemos observar nuestra refrigeradora, se encuentra completamente limpio, se encuentra ordenada. Encontramos en nuestra cocina, donde se puede observar la cocina se encuentra completamente ordenada, piso completamente limpio. Eso es todo con respecto a la grabación de hoy jueves 17 de noviembre del año 2016.